Buenas tardes, mi nombre es María Torres Santisteban. En esta oportunidad voy a entrevistar a quién. A Lucy Gómez, ¿Su edad? 40 años. ¿Está de acuerdo con esa entrevista? Sí, claro que sí. Ya. Comenzamos con el eje 1. ¿Cómo era una clase típica durante los años que usted enseñó? Bueno, una clase típica durante los años que elaboré como docente era más memorística. Se aprendía al pie de la letra, con con tiza, con una pizarra verde. Cabe recalcar que también los alumnos eran un poquito más respetuosos. Y en la actualidad casi no vemos eso. ¿Cuál era la principal metodología de enseñanza que se aplicaba? Bueno, en, en aquellas épocas era un aprendizaje repetitivo, memorístico. Se utilizaba mucho las hojas o prácticas, se recurría mucho al tema de los libros, el uso continuo de ir a la biblioteca. ¿Qué tipo de reglas o normas disciplinarias se usaba en el aula? Sí, para empezar siempre hubo un decálogo de normas en la cual tanto alumno como docente debía respetarlo, empezando por la puntualidad, el aseo, sus cosas ordenadas, distribuidas. Se utilizaba también una agenda en la cual se podría comunicar cualquier cosa a los padres de familia. ¿Cómo se manejaban los problemas de disciplina o comportamiento? Bueno, antes existía el curso que se llamaba OVE y también había un pequeño espacio destinado para OVE, para la orientación del bienestar y del educando. Y cuando eran temas netamente disciplinarios o comportamiento, se les enviaba, ¿no?, con el auxiliar o el tutor, se les enviaba a OVE para que puedan resolver cualquier tema con ayuda del director también. ¿De qué forma se evaluaba el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, habían muchas formas de evaluar, pero básicamente era un examen escrito, un examen oral y intervenciones en la pizarra, ¿no?, para comprobar el rendimiento de cada uno de ellos. ¿Existía la participación activa del estudiante en clase? Sí había participación activa, porque se podría poner un puntito más en participación en aula o de repente subir notas en evaluación oral y alguien quería algún puntito extra, ¿no? La participación activa era también porque en muchas ocasiones habían desfiles. Entonces la participación era que también puedan apoyar al colegio o a la institución desfilando y nosotras podríamos poner un puntito extra, ¿no? ¿Cómo se organizaba el tiempo dentro del aula? ¿Inicio, desarrollo o cierre? Sí, sigue siendo igual en inicio, desarrollo y cierre. Igual la hora pedagógica es 45 minutos, en la cual en esas tres etapas tenemos que llegar a culminar el aprendizaje esperado, ¿no? Para la próxima clase también se da una retroalimentación, eso no ha cambiado, eso sigue siendo igual. ¿Qué rol tenía la autoridad del docente en esa época? Bueno, la autoridad era más enérgica, respetaban más, porque nosotros teníamos un contacto súper directo con los padres de familia, ¿no? Entonces se entendía que la mitad del tiempo pasa en el colegio con nosotros los profesores y la otra mitad en su casa, ¿no?, con sus padres. Pero había más respeto, había más disciplina, había un contacto sí más cercano con el padre de familia y también la preocupación que existía porque sus hijos mejoren, ¿no? ¿Cambiaría algo de la forma como se enseñaba o se gestionaba en el aula en esos años? Sí, bueno, cambiaría el aprendizaje repetitivo, ¿no?, porque era muy memorístico.
Entonces, quiera o no, también el alumno a veces se frustra, no tienes la memoria exacta como para repetir tal cual las palabras. Y lo que se busca es que ellos puedan desarrollar un aprendizaje también con sus propias palabras, ¿no? Continuando con el eje 2, estrategias de enseñanza y aprendizaje, continuamos. ¿Qué estrategias utilizaba para enseñar en el aula? Bueno, dentro de las estrategias se trabajaban exposiciones orales, participaciones grupales, teníamos también medios y materiales para hacer la clase más dinámica, más activa, y de repente póster, imágenes, cuentos, historietas, pero siempre se trabajó exposiciones orales, exposiciones en grupo. Sí, básicamente era eso. ¿Aplicaba solo exposición oral o también actividades prácticas? No, también actividades prácticas, porque quiero o no, a veces una sola persona de repente puede no entender todo el tema. Entonces, la participación grupal te permite intercambiar ideas, que ellos mismos se apoyen y finalmente se ve traducida en una exposición grupal que todos han adquirido el mismo conocimiento, ¿no? Entonces, sí, se trabajaba también actividades prácticas con ellos. ¿Usaba dinámicas grupales, juegos, experimentos, dramatizaciones? Sí, en lo que respecta a mi carrera, sí hemos trabajado dramatizaciones, dinámicas grupales también con el objetivo de socializar, de perder el miedo al hablar en público, conocernos un poco más mediante los juegos, mediante dramatizaciones, y pues se crea una experiencia enriquecedora, ¿no? Por lo menos un aproximado de 10 minutos se destinaban a estas dramatizaciones o juegos grupales. ¿Qué materiales didácticos tenía disponibles? Bueno, dentro de los materiales didácticos contaba con cuentos físicos para que ellos lean, muñecos, mimos, ¿no? Sombreros. Básicamente estamos hablando del área de idiomas extranjeros. Los libros, las separatas fotocopiables, ¿no? Eso era con lo que trabajábamos antes, porque hoy en la actualidad ya todo es internet. Pero antes sí requeríamos nosotras de fotocopiar una separata para que cada alumno lo lleve a su casa. Básicamente era eso, libros y separatas fotocopiables. ¿Eran suficientes los libros que usaba otros recursos? Bueno, no eran suficientes los libros, nunca es suficiente. Usaba otros recursos, sí, como le digo, de repente el libro original era muy difícil de acceder, pues por la economía de cada alumno. Entonces sí, fotocopiábamos y se trabajaba antes con cassette o un CD, ¿no? El CD también era reproducible y pues yo entregaba un CD y ellos mismos lo quemaban. Ese era el término anterior que se usaba, quemaban el CD, en la cual pues cada alumnito tenía su CD para que lo lleve a casa y también su libro fotocopiable. ¿Usaba materiales del entorno o reciclado? De todo un poco porque todo ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de todo un poco hemos utilizado. ¿Cómo adaptaba su enseñanza a las diferencias entre estudiantes? Bueno, si bien es cierto, sí es un poco tedioso trabajar de acuerdo a cómo puede aprender cada alumno, ¿no? Muchos alumnos son visuales, otros son auditivos, otros se aburren rápido, de repente un poquito más hiperactivos, entonces hay que hacer más cosas para que ellos no se aburran, para que trabajen ya en la práctica, pero el docente antiguo o el docente que fue formado en pedagogía sabe muy bien que el aula
en el aula va a encontrar diferentes tipos de aprendizaje. Entonces ya queda en el docente cómo distribuye ese tipo de aprendizaje para los chicos que son visuales, auditivos o de repente necesitan estar más en la práctica. ¿Tenía en cuenta si aprendían más escuchando, viendo o haciendo? Sí, bueno, para el área de idiomas extranjeros es importante motivar mucho con la visión, ¿no? Figuritas, imágenes rápidas, los flashcards que le decimos nosotras, o los wallpapers, los pósters. Pero si bien es cierto, sí, dentro de la enseñanza-aprendizaje podría yo decir que más era pues el tema del audio, de escuchar, porque para un idioma sí tienes que también tener buen oído, y también el tema visual, ¿no? Pienso que esas dos formas de aprendizaje servían mucho más, ¿no? Visual y escuchando. ¿Incorporaba elementos del contexto cultural o local en sus clases? Sí, una participación activa, una participación en la cual sí utilizábamos el contexto cultural cuando queríamos hablar de algo, de repente de algún personaje, ¿no? Traíamos a coyuntura lo más resaltante que había pasado en Chiclayo, ¿no? Y con eso trabajábamos. ¿Daba ejemplos vinculados al entorno del estudiante? Sí, daba ejemplos vinculados a su entorno, porque ellos tienen que tener experiencias y vivencias reales, ¿no? Para que se pueda aprender más rápido. ¿Valoraba las lenguas originarias, costumbres o saberes locales? Claro que sí, se rescataba eso, más aún siendo nosotros de la especialidad de idiomas extranjeros, se rescataban mucho las costumbres, los saberes locales, las tradiciones, ¿no? El Perú es multicultural y diversificado, y eso nos permite también trabajar desde esa óptica con los estudiantes. ¿Cómo preparaba y estructuraba una sesión de clase? Bueno, en aquel tiempo sí se planificaba materiales de apoyo visuales, teníamos que llevar, ¿no? Como lo repito, los pósters, las figuritas rápidas, de repente muñequitos, algo visual. Usábamos bastantes fichas porque, como reitero, era muy difícil que todos los alumnos tengan el libro original, muchas fichas, muchas fotocopias. Se planificaba, sí, de manera escrita, también con computadora, pero era escaso el tema de la computadora, más todo era manual. ¿Usaba fichas, planificaciones escritas o materiales previos? Materiales previos y fichas, con eso nos basábamos nosotros. ¿Hubo alguna innovación metodológica significativa durante su tiempo? No, bueno, creo que no casi. No se quiso implementar un taller de idiomas extranjeros, pero el intento fue fallido por el tema también del presupuesto de la economía. ¿Recuerda algún programa, curso, reforma que impulsó nuevos métodos? ¿Algún programa, curso, reforma? No, la verdad no recuerdo. Continuando con el eje 3, infraestructura educativa. ¿Cómo eran las condiciones físicas del aula donde usted enseñaba? Bueno, básicamente sí era un espacio amplio, una iluminación regular. Se contaba con una pizarra verde, tizas, y posteriormente ya pasamos a la pizarra acrílica, ¿no? Con plumones. Pero las condiciones un poquito precarias en lo que se refiere a inmobiliario, ¿no? Las carpetas o el escritorio ya muy en uso, o de repente no estaban pintados, ¿no? Y lamentablemente teníamos que adecuarnos, ¿no? A eso y trabajar. ¿Tenían suficientes espacio, ventilación, iluminación? Bueno, antes se trabajaba con algo de 45 a 40 alumnos por aula. De repente el espacio sí era bueno, la iluminación regular, pero la ventilación no. Entonces, eso era
algo que nos perjudicaba a todos, ¿no? Tanto a alumnos como docentes. ¿La escuela contaba con servicios básicos como agua, luz y baños en buen estado? Sí contaba con esos servicios básicos, agua, luz y baños, pero los baños nunca estaban en buen estado, ¿no? Ya sea por un tema de los mismos chicos, de los mismos alumnos, o también descuido de la escuela, ¿no? De la institución educativa que tal vez no tenía previsto situaciones así, de repente aparecía un día sin caño, o lo robaba el alumno, o no se sabía cómo. Pero pues la condición de los baños sí ha sido terrible. ¿Cómo afectaba esto en el desarrollo de las clases? Bueno, eh, para empezar con el agua, ¿no? De repente nos tocaba cambio de hora y recibías a los chicos después de educación física y no había agua, entonces, quiera o no, se incomoda, y propio del ser humano es que te transpire y sude. Entonces ya en aula con 40 personas y no habiendo agua para mandarlos al baño, pues se emanaban ciertos olores desagradables, ¿no? ¿Había espacios para actividades recreativas, laboratorios, bibliotecas u otros ambientes? Bueno, había espacio, sí, los patios, ¿no? Por lo general son 3 patios por cada institución educativa. Estamos hablando de educación básica regular, de colegios nacionales. Laboratorios no, bibliotecas sí, una pequeña biblioteca, pero ya con libros bastante vetustos, bastante ya acabados y deteriorados, ¿no? Lo que impedía de repente el buen aprendizaje del educando. ¿La infraestructura era adecuada para todos los estudiantes, niños con discapacidad, por ejemplo? Bueno, de acuerdo a la infraestructura, sí, no había problema en eso, porque los niños con discapacidad, bueno, me tocó enseñar a un niño en silla de ruedas y normal, sí se podía trabajar. En tema de infraestructura, no había problema. ¿Se hicieron mejoras, remodelaciones o construcciones nuevas durante su periodo? Sí, se trabajó de la mano con la PAFA, ¿no? En la cual creo que se pedía una cuota a los padres de familia, sí hubo mejoras, sí hubo remodelaciones. Claro, de manera lenta, ¿no? Porque también tenían que evaluar el presupuesto, pero sí, escasa mejoría, pero sí hubo. Continuando con el eje 4, equipamiento y tecnologías educativas. ¿Con qué materiales o recursos contaba usted para enseñar? Bueno, la verdad, eran materiales míos, propios, que yo podía adquirir. Contaba con libros y guías materiales, como le repito, que yo misma me tomaba el tiempo de viajar a Lima, conseguir libros, conseguir cositas, manualidades en Fomix, en Corrospun, y tratar de organizarme bien y llevar todo eso a clase, ¿no? ¿Tenía libros de texto, guías, materiales concretos? Sí, tenía todo. Tenía libros, textos, materiales, fotocopiables. Sí, he tenido de todo. Medios y materiales, y los recursos que se enseña, que nosotras enseñamos con eso, sí he tenido todo. Sí he contado con todo. ¿Qué tipo de equipamiento había en el aula? Pizarra, mesas, proyectos, etcétera. Ya. Proyector no hemos tenido, no, en honor a la verdad, proyector no. Pizarra y mesa sí, como vuelvo a repetir, ha sido pizarra verde y tiza o pizarra blanca acrílica con un plumón, ¿no? Con eso hemos estado trabajando. Proyector no hemos tenido proyector, computadora tampoco. Y bueno, sobreviviendo a esa forma de enseñar, pues con eso hemos trabajado. ¿Quién proveía esos materiales? ¿El Estado, los padres o usted mismo? El Estado no nos otorgaba pues las tizas, también nosotras con los plumones, ¿no? Porque por lo general sí nos entregan 2 a 3 plumones, pero si se acaba el plumón, la tinta se acaba, ya corre de nuestra cuenta recargar el plumón o comprar un plumón.
¿Se usaban tecnologías como radios, televisores, grabadoras o computadoras? Bueno, para idiomas extranjeros yo trabajaba con radio, como le estaba comentando, llevaba CDs, en la cual pues también los alumnos tenían acceso al CD y podían quemarlo. Trabajamos con radio para escuchar los audios, también con televisores y grabadoras, más no con computadoras. ¿Para qué tipo de actividades o áreas? Bueno, básicamente listening, speaking, para que ellos puedan aprender viendo, escuchando, ¿no? Básicamente ha sido para el área de inglés. ¿Cómo se aprovechaban los materiales disponibles para el aprendizaje? Bueno, dentro de los materiales disponibles ya dependía de cada docente. En mi caso sí he podido aprovechar cada material que sabía yo y me permitía hacerles entender más rápido a los chicos. Los materiales disponibles, como les repito, libros, cuentos, fichas, fotocopiables, CDs, cassettes, también hemos trabajado con los cassettes. Con eso hemos venido trabajando siempre. ¿Recuerda algún cambio importante en el equipamiento educativo durante esos años? ¿Algún cambio importante? Bueno, se planteó, ¿no?, hacer un laboratorio de cómputo en la cual iba a ser compartido para el área de computación y el área de inglés, pero que yo haya visto que se concretó, no, pero sí está en proyecto. Continuando con el eje 5, perfil del docente. ¿Dónde y cómo recibió usted su formación docente? Bueno, yo recibí mi formación docente en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, en la Facultad de Idiomas Extranjeros. Posteriormente también estudié en el INNA, inglés, en la Alianza Francesa, francés, etcétera, etcétera. ¿En qué institución? ¿En qué institución? En la Universidad Pedro Ruiz Gallo. ¿Cuántos años duró? 5 años. ¿Recibió alguna capacitación complementaria luego de ingresar? Sí, en aquellas épocas sí tengo la dicha de contar con unos excelentes docentes y se programaban actividades, seminarios, conferencias, congresos. Entonces sí, yo recuerdo bien mis épocas estudiantiles en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. ¿Qué lo motivó a ser docente en esa época? Bueno, me motivó a ser docente porque tienes que tener carisma, paciencia para enseñar, ¿no? Yo tengo un contacto muy directo, muy cercano con los estudiantes, con los alumnos, entonces me motivaba cuando de repente yo enseñaba algo y me entendían muy rápido, entonces supe detectar a tiempo que lo mío era la docencia. ¿Cómo describiría su estilo de enseñanza y su relación con los estudiantes? Bueno, mi estilo de enseñanza es bueno, chévere. Tengo una relación muy buena con los estudiantes porque no trabajamos bajo el criterio del miedo, ¿no? Una cosa es miedo y otra cosa es el respeto, ¿no? El respeto mutuo. También una participación activa. Ya hoy en día todo ha cambiado, ¿no? Tenemos más medios, más materiales, más recursos audiovisuales. Se puede trabajar mucho mejor a lo que enseñábamos antes. Los alumnos también tienen un contacto directo con nosotros, con los docentes, pero a veces se confunde también, ¿no?, el tener la confianza, ¿no?, y no pasar ese límite, hacer pues un tema ya de ser un poquito confianzudo con el docente, ¿no? Pero en líneas generales muy bien, me va muy bien con los chicos, aprendemos bajo el respeto, con dinámicas grupales, dramatizaciones, hay muchos medios y materiales y ahora es mucho más práctico, mucho más bonito, más rápido poder enseñar. ¿Tenía vínculos con la comunidad educativa, padres, autoridades locales? Sí tenía un vínculo cercano porque también era su tutora, ¿no? Entonces, de repente actividades
que se hacían del colegio, en pro del colegio o en pro de la promoción de secundaria o de repente cualquier actividad pro fondo, siempre tenía un contacto directo, cercano y muy bueno con los padres de familia. Hemos llegado a tratar temas en la cual pues nos permita mejoras, ¿no? Mejoras para ellos, para sus hijos que están en el colegio. ¿Recuerda si había diferencia entre docentes más antiguos y nuevos? Sí, lamentablemente muchos estilan el tema del pagar el derecho de piso, ¿no? Eh, en algún momento también fui nueva, ingresé a colegios, entonces en algún momento yo también fui una docente nueva en la cual pues sí veía las diferencias que hacían, ¿no? Desde un pago puntual que se les hacía a ellos y a nosotros no, por ser nuevos nos atrasaban el sueldo o de repente actividades en las cuales ellos sí eran premiados y los docentes nuevos no, sí habían diferencias. ¿Cómo se compartían las experiencias entre colegas? Bueno, en reuniones, en el aula de profesores se hacían reuniones en la cual pues siempre hay un coordinador por área. Por ejemplo, teníamos nosotras una coordinadora de área de idiomas que era más antigua y ella nos daba de repente consejos o algún método o cómo evaluar al alumno, ¿no? Eso era, nos reuníamos en la sala de profesores, algo pequeña la sala, pero sí podíamos conversar. Continuando con el eje 6, perfil del estudiante. ¿Cómo describiría usted a los estudiantes de esa época? Bueno, a los estudiantes de esa época más respetuosos, cuidaban mucho ese decálogo de normas, porque el decálogo de normas estaba pegado a la entrada del aula, prácticamente al costado de la puerta principal del aula, en la cual sí había mucho respeto, ¿no? Los padres de familia también ayudaban en ese proceso para que los chicos sean pues disciplinados, no falten el respeto, lleguen puntual, desde el aseo, su conducta. Antes creo yo sí existía el respeto, ¿no? Y esa forma de apreciar al docente, brindando pues no de repente no siendo malcriados o no respondiendo, ¿no? Pero ahora en la actualidad no es así. ¿Qué actitudes predominaba? ¿Interés, respeto, indiferencia, temor? No, era el interés por aprender el curso y era respeto, ¿no? Vuelvo a reincidir en lo mismo. No se enseñaba bajo el temor que, ay, me va a jalar, ay, voy a salir mal, o mi papá, mi mamá me van a pegar, no. No, una cosa es el temor y otra cosa es el respeto. ¿Cómo era su nivel de participación en clase? ¿Cómo era el nivel de los alumnos, no? Sí. Sí, era bueno, de repente un poco temeroso al inicio por el tema que es un idioma nuevo. En líneas generales muy bien, me va muy bien con los chicos, aprendemos bajo el respeto, con dinámicas grupales, dramatizaciones, hay muchos medios y materiales y ahora es mucho más práctico, mucho más bonito, más rápido poder enseñar. ¿Tenía vínculos con la comunidad educativa, padres, autoridades locales? Sí tenía un vínculo cercano porque también era su tutora, ¿no? Entonces, de repente actividades que se hacían del colegio, en pro del colegio o en pro de la promoción de secundaria o de repente cualquier actividad pro fondo, siempre tenía un contacto directo, cercano y muy bueno con los padres de familia. Hemos llegado a tratar temas en la cual pues nos permita mejoras, ¿no? Mejoras para ellos, para sus hijos que están en el colegio. ¿Recuerda si había diferencia entre docentes más antiguos y nuevos? Sí, lamentablemente muchos estilan el tema del pagar el derecho de piso, ¿no? En algún momento también fui nueva, ingresé a colegios, entonces en algún momento yo también fui una docente nueva en la cual pues sí veía las diferencias que hacían, ¿no? Desde un pago puntual que se les hacía a ellos y a nosotros no, por ser nuevos nos atrasaban el sueldo
o de repente actividades en las cuales ellos sí eran premiados y los docentes nuevos no, sí habían diferencias. ¿Cómo se compartían las experiencias entre colegas? Bueno, en reuniones, en el aula de profesores se hacían reuniones en la cual pues siempre hay un coordinador por área. Por ejemplo, teníamos nosotros una coordinadora de área de idiomas que era más antigua y ella nos daba de repente consejos o algún método o cómo evaluar al alumno, ¿no? Eso era. Nos reuníamos en la sala de profesores, algo pequeña la sala, pero sí podíamos conversar. Continuando con el eje 6, perfil del estudiante. ¿Cómo describiría usted a los estudiantes de esa época? Bueno, a los estudiantes de esa época más respetuosos, cuidaban mucho ese decálogo de normas, porque el decálogo de normas estaba pegado a la entrada del aula, prácticamente al costado de la puerta principal del aula, en la cual sí había mucho respeto, ¿no? Los padres de familia también ayudaban en ese proceso para que los chicos sean pues disciplinados, no falten el respeto, lleguen puntual, desde el aseo, su conducta. Antes creo yo sí existía el respeto, ¿no? Y esa forma de apreciar al docente, brindando pues no de repente no siendo malcriados o no respondiendo, ¿no? Pero ahora en la actualidad no es así. ¿Qué actitudes predominaba? ¿Interés, respeto, indiferencia, temor? No, era el interés por aprender el curso y era respeto, ¿no? Vuelvo a reincidir en lo mismo. No se enseñaba bajo el temor que, ay, me va a jalar, ay, voy a salir mal, o mi papá, mi mamá me van a pegar, no. No, una cosa es el temor y otra cosa es el respeto. ¿Cómo era su nivel de participación en clase? ¿Cómo era el nivel de los alumnos, no? Sí. Sí, era bueno, de repente un poco temeroso al inicio por el tema que es un idioma nuevo, de repente un poco de ansiedad al no querer salir a la pizarra, o de repente la vergüenza de pronunciar palabras que de repente su compañerito o compañerita se podían burlar, ¿no? Pero es propio de la enseñanza. ¿Cuáles eran las principales dificultades que enfrentaba para estudiar? Bueno, principales dificultades que enfrentaron ellos para estudiar, de repente el medio del tema económico, los materiales que tal vez se podían fotocopiar, no había mucho dinero, entonces se trabajaba con lo que se podía, con lo que se tenía, ¿no? Ese fue el impedimento, porque recordemos que en un colegio nacional sí existen varias falencias que hay, ¿no? De repente la misma pobreza, no hay casi presupuesto, entonces se trabajaba con lo que teníamos. ¿Había diferencias entre estudiantes del campo y de la ciudad? Bueno, no, en mi caso no percibí esa diferencia. ¿Qué expectativas tenía sobre su futuro educativo o laboral? ¿A mí? ¿Sí? ¿A mí? ¿O? Sí, usted. Bueno, expectativas, seguir avanzando, seguir creciendo. Bueno, lamentablemente Chiclayo no es un campo tan abierto para el área de idiomas extranjeros. Tuve que ir a Lima a seguir especializándome, avanzando, y tenía pues las mejores expectativas, ¿no? Por avanzar en mi carrera, porque en Chiclayo es con mucho respeto, pero Chiclayo todavía tiene un tema de recursos económicos muy bajo, muy precario, entonces no se podía avanzar mucho. ¿Había estudiantes destacados? Sí, claro que sí, había estudiantes destacados, se peleaba bastante por el primer y segundo puesto. Se trabajaba también en aquellas épocas con el INNA, se les podía dar una semibeca, no una beca integral, pero sí una semibeca con un descuento para los primeros puestos en inglés. ¿Qué los caracterizaba? La disciplina, si bien es cierto, habían bastantes falencias, no había dinero, no había mucho presupuesto, pero la disciplina
y el respeto sí nos hizo avanzar, ¿no? Dentro de la medida posible avanzamos. Continuando con el eje 7, plan de estudios y enfoques. ¿Qué asignaturas eran las más importantes durante el periodo en que enseñó? Bueno, en honor a la verdad, siempre ha sido matemáticas, historia y lengua y literatura. Antes era lengua y literatura. Mi área, que es de inglés, no mucho, religión tampoco. ¿Se priorizaba ciertas áreas como religión, educación cívica, trabajo, etcétera? Bueno, se priorizaba, como lo repito, en matemáticas, concursos internos, ¿no? De matemática, de lengua y literatura, el dictado del percentil ortográfico, uno que otro evento, sí, en idiomas extranjeros, pero en religión, ¿no? En temas cívicos podría decir, ¿no? De los desfiles patrióticos y nosotras apoyábamos subiendo 1 punto, 2 puntos. ¿Recuerdas si en algún momento cambió el plan de estudio durante esos años? La verdad no recuerdo, por lo menos en el área de idiomas extranjeros no se cambió el plan de estudios porque nosotras teníamos un diseño básico curricular que era un libro en la cual ya estaba estipulado lo que se iba a enseñar en todo el año académico. ¿Qué impacto tuvo en la enseñanza y en los estudiantes? Bueno, como le repito, no hubo cambio, teníamos un diseño curricular nacional ya preestablecido en la cual ya sabíamos qué se iba a enseñar, cuál era el aprendizaje esperado, entonces en mi caso no recuerdo que hubo un cambio. ¿Qué valores buscaba transmitir a través de la enseñanza? Su concentración, su nivel de memoria, la disciplina también, porque si es un idioma nuevo tienes que ser disciplinado, tienes que estudiar, tienes que aprender nuevas palabritas. Entonces, por lo menos yo buscaba así que ellos sean disciplinados en esta nueva adquisición de conocimiento, ¿no? ¿Se aplicaban enfoques educativos específicos, por ejemplo, religioso, productivo, intercultural, etcétera? Bueno, un enfoque intercultural en idiomas sí, pero poco, casi escaso, casi nulo. Sí se trabajaba desde un enfoque educativo intercultural, pero poco, casi nulo. ¿Cómo se distribuía el tiempo semanal entre las distintas materias? Bueno, eran 8 horas, recuerdo el horario ahí que lo dibujaban. Eran 8 horas. La prioridad era matemáticas, ¿no? Historia, lengua y literatura. Inglés siempre le asignaron 1 hora y media. Estamos hablando de horas pedagógicas, ¿no? De 45 minutos. Pero la prioridad siempre han sido, como decían, los cursos fuertes, ¿no? ¿Se brindaba atención a temas como ciudadanía, derechos, diversidad o género? Bueno, no recuerdo. La verdad que no recuerdo que se haya brindado atención de esa manera. No sabría decirle. Continuando con el eje 8, políticas educativas y contexto. ¿Recuerda alguna reforma educativa importante durante esos años? No, la verdad que no recuerdo y no sabría decirte cómo afectó su práctica, ¿no? No recuerdo. ¿Se implementaron programas especiales? ¿Recuerda usted? No, por lo menos en el área de idiomas no recuerdo que se hayan implementado programas. Antes era muy difícil porque requería una fuerte inversión, no había presupuesto y es más, los padres de familia en la PAFA tampoco daban las cuotas, entonces era bien raro que se implemente algo, ¿no? En pro de la institución. ¿Existía autonomía de la escuela para adaptarse a su contexto o todo venía dirigido desde el ministerio? No, todo venía dirigido desde el Ministerio de Educación, desde Minedu, ¿no? Como le repito, nadie podía mandarse a hacer algo o cambiar alguna estructura, algo, porque ya todo está estipulado bajo el Ministerio de Educación.
¿Recibió capacitaciones o orientaciones en relación a nuevas políticas educativas? No, de manera personal sí he recibido capacitación, pero que me haya brindado el colegio, la institución o el Estado o el Ministerio de Educación, no. ¿Hubo alguna política o directiva con la que usted no estuviera de acuerdo? Bueno, política o directiva en APAFA, ¿no? La Asociación de Padres de Familia, se pedía pues algo de 1 sol o 50 céntimos para que los chicos mensual tengan sus copias, pero no, algunos padres no daban eso, entonces a la hora de enseñar no todos los chicos tenían sus copias y ahí creaba pues cierta incomodidad en el aula, ¿no? Más aún en aquellas épocas eran 45 alumnos o 40 alumnos, entonces creaba incomodidad porque mientras unos chicos sí tenían su material fotocopiable, otros no, y eso hacía que también pues uno no pueda trabajar de manera rápida. ¿Se impulsaron políticas específicas sobre género, inclusión, interculturalidad? No, ninguna de esas, especialmente género, inclusión, no, para nada. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, muy amable. Buenas tardes.